Bueno, vamos a ver. ¿Quién anda por ahí el día de hoy? Muy buenos días. Excelente comienzo de miércoles. Vamos a esperar que se conecten más personas, por supuesto. Bueno, a ver. Sé que a lo mejor, Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad, recuerden que en el último directo que hice les enseñé a cómo empezar este fajón en óvalo, ¿cierto? Pues no sé si de pronto alguno de ustedes vio ese video, ese directo, pero yo les comentaba, yo les había explicado el inicio de óvalo, ¿cierto? Ya simplemente ustedes seguían dando vueltas, o sea, formando el óvalo. Les recuerdo que simplemente en la parte de las esquinas por acá hacemos los aumentos. En el cuerpo en sí, en esta parte lisa, no. Ahí simplemente vamos tejiendo liso, ¿cierto? Sobre la pestaña trasera. Esto es simplemente a modo de recordar qué fue lo que hice. Yo simplemente les enseñé a hacer estas vuelticas de aquí. Ya el resto ustedes simplemente debían continuar. Miren que es una gasa totalmente ovalada. En la parte de aquí hacemos los aumentos, solamente acá, en la esquina o llegando al final acá. De resto, en la parte lisa no se hacen aumentos. Un saludito para las personas que apenas se van conectando al directo. Muchas gracias por asistir. Entonces, miren, aquí el día de hoy vamos a hablar o vamos a hacer más bien el llavero. Yo aquí he marcado, ¿cierto? Está la parte delantera. Esto es lo que necesito que quede para adelante. Entonces yo simplemente puse una marca ahí, un marcador de puntos cualquiera, puede ser incluso una hebra de otro color contrastante, puede ser cualquier color. Entonces ustedes simplemente marcan, ¿cierto? Marcan ahí donde ustedes quieren que quede yo lo marqué ya, ya lo tenía marcado. Pero entonces vamos a poner y vamos a hacer la argolla. Entonces el primer paso es, yo voy a quitar, voy a primero que todo a enhebrar la aguja. Voy a utilizar esta aguja para coser. Ustedes necesitan tijera, los hilos de la mochila, del color de la mochila, el crochet y por supuesto la aguja para la costura. Y esta argollita que es el llavero. De ahí vamos a pegar el llavero. Un saludito para Rosiris Vázquez. Muchas gracias por comentar y por estar en el directo. Entonces yo voy a empezar. Voy a quitar, primero que todo voy a enhebrar. Voy a enhebrar un pedazo de hilo. No necesito que sea muy largo, pero tampoco muy corto. Justo a la medida como para coser la argolla. Entonces yo quito esto. Voy a quitar esto. Voy a poner el hilo. Bueno, de hecho tampoco no subí la candela, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacerlo por acá. Y eso que el ojo está muy grande, entonces no sé, hay que... Ahí me disculpan, pero como vivo cerca del aeropuerto, entonces normalmente van a oír muchos aviones, ahora último. Entonces estoy cerquita al aeropuerto. Entonces ustedes van a oír muchos aviones. Ahí me disculpo con ustedes y de pronto se escucha de fondo precisamente el sonido del avión. Hola Flor Muñoz Molina, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo excelente, gracias a Dios, con toda la actitud para hacer este llavero. Listo, entonces yo voy a quitar la marca, quito el marcador, simplemente era para marcar donde quería que quedara el llavero, esta argollita, porque de ahí voy a hacer el llavero. Entonces yo quito la marca. Es más, puedo llegar a pensar, no, yo podría ponerlo así directamente, pero no, mejor no. Lo vamos a coser, ¿sí? Entonces yo de adentro hacia afuera, sí, miren, ingreso. Miren cómo hago.
esto es tan fácil que cualquiera lo hace. Realmente hay gente que es muy hábil para esto. Entonces van dando puntaditas como, miren, envolviendo esa argollita, ingresan y traten de que esto les quede muy bien, ¿sí? Que les quede muy bien esto acá. Esto les quede bien pegadito, miren. Entonces simplemente es ir dando puntadas envolviendo esta argolla. Entonces yo vuelvo y salgo. Trato de que, trato de que la puntada me quede por abajo de la argollita, miren. Como envolviendo esa, ahí miren, ¿cierto? Eso sí, hay que apretar mucho para que esto quede bien firme. Vuelvo e ingreso. Y de eso se trata la costura de la argollita. Esto no tiene complicación. Miren cómo va quedando, ¿cierto? Como ir envolviendo dándole unas puntaditas a la argolla, precisamente para envolverlo. Entonces, nuevamente, entro. Miren, salgo. Se dan cuenta, miren. Y vuelvo y entro, miren. Esto tampoco tiene complicación. Es más bien es un tema de orden. Eso sí, que quede bien ordenadita estas hebritas, miren. Que esto quede bien ordenadito. Que no se me quede una encima de otra. Y eso es todo, miren. Ahí vamos dando las puntaditas. No sé por qué se me están conectando tan poquitas personas. 4. Normalmente se conectan más, pero bueno, no importa. Vuelvo y salgo, ¿cierto? Salgo. Y recuerden ir envolviendo su... Miren, van envolviendo, envuelven y vuelven y salen. O sea, salimos por la parte de abajo y ingresamos por arriba, miren. Dando puntaditas sencillas. Esto no tiene... Yo después organizo esto acá bien, pero no hay complicación, ¿cierto? Esto de hecho lo hace mucha gente. Es muy hábil para hacer esto. Entonces yo simplemente voy dando unas puntaditas como para que eso quede pegadito ahí. Vuelvo, le voy a dar la última puntadita, no necesito tampoco exagerar con tantas puntadas. Con 4 o 5 es más que suficiente, miren. Entonces esa argollita va ahí. Y vuelvo y ingreso por la parte de arriba. Esto es lo versátil, lo bueno de estas mochilas, que ustedes pueden hacer cosas increíbles. Llaveros, pegar llaveros, etcétera. Esto yo normalmente lo hago porque me encanta hacer un llavero que ya en el canal pero el de hoy les he enseñado a hacer de los pompones, que son 3 pomponcitos, pero este va a ser diferente. Entonces yo acá simplemente hago un remate, yo aquí acomodo, miro que esto, bueno, yo después acomodo esto yo lo quemo para que esto no quede ahí, le paso una candelita ahí, no necesito que sean muchas puntadas, por supuesto que no. Hay gente que es muy hábil para esto, entonces, bueno, yo aquí les estoy enseñando simplemente lo que creo que es, cómo se hace, pero si ustedes lo pueden hacer mejor, pues igual, mucho mejor, sería mejor. Lo ideal es hacerlo bien, ¿cierto? Muy bien, vale. De hecho, no me gustó este remate aquí, no sé, no me gustó para nada. De hecho, yo creo que puedo esconder la hebra, es mejor ir escondiendo la hebra, mejor dentro del tejido sin hacer este nudito. La hebra ustedes la pueden esconder dentro del tejido mejor para que no les pase esto. Ok, aquí ya voy soltando, no me demoro, aquí ya la estoy soltando. Esto es un directo, entonces lo que pase aquí es lo que es realmente, sin editar nada. Todo es en vivo y en directo. Un saludito para las personas que se acaban de conectar, muchas gracias por asistir al directo. Les recuerdo que estoy pegando una argolla para pegar el llavero. Ay, aquí me pasó lo siguiente, meto esta aguja, ok, ahí, ahí, perfecto. Otra vez, miren, entonces ahí salí, miren, estoy pegando simplemente esta argolla y de ahí voy a pegar voy a hacer el llavero. Entonces, como cortemos esto,
Nuevamente pongo la aguja. Y esto lo voy a ir escondiendo mejor dentro del tejido, miren. Entonces ustedes se van llevando esa hebra dentro miren, dentro de la vueltica. Hola, buenos días Doris Tobar Rodríguez, gracias por comentar, por estar en el directo, muy amable. Le está quedando muy linda esa mochila de corazones, la felicito. Muy hermosa le está quedando esa mochila, espectacular. Simplemente espectacular. Es que usted teje muy lindo, yo siempre se lo he dicho. Usted teje hermoso. Incluso teje mejor que los profes, porque yo he visto que tiene una puntada perfecta. Entonces ella es muy pulida, demasiado. Y me encanta porque es demasiado pulida y sobre todo rápida. Ella sí teje rápido. Ella le dedica bastante a eso, a la mochila. Miren, entonces lo que yo les decía, niños, yo voy guardando simplemente, esto yo lo quemo después, no se preocupen que yo quemo esto después. Miren la mochila como me quedó, le hice doble cordón, o sea, dos cordones acá y dos cordones acá. Es una decoración que le hice, después les muestro el resultado de cómo queda realmente esto. Voy a ir escondiendo esta hebra dentro del tejido. Unos días para Fátima Irigoit. Felicidades, le quedó lindo. Gracias por enseñar sus diseños que gustan mucho. Gracias, bendiciones. Gracias, mi amiguita Yanide Galván. Por cierto, bienvenida. No te había visto por acá. No te había visto por acá antes. Entonces, muchas gracias de nuevo. Miren, no necesito realmente llevarme todo ese hilo, no, simplemente con dar otras. Miren, yo voy arrastrando ese hilo de la vuelta, miren. No se preocupen que yo después quemo esto se disimula mejor. Esto es simplemente el tema del nudito que hice al comienzo. Esta, por ejemplo, esta es fácil. Esta es tejida a crochet. Esta es tejida a crochet. Esta. Entonces, hay un directo. Por cierto, un saludito para ella, para Gloria Ramírez. El último directo antes de este, ¿cierto? El último directo que hice, yo expliqué cómo comenzar este estilo de gas, que es tejida en óvalo. Esta es tejida en óvalo, es decir, que no cortamos nunca hilos. Bueno, en el tejido, pues en el tejido, no cortamos hilos, pero es muy fácil realmente. Y solamente son líneas. Miren, les voy a mostrar a qué me refiero yo con ovalado. Miren, esto es ovalado, ¿cierto? Esta parte de acá queda ovalada. Les voy a mostrar el otro lado, miren, ovalada, ¿cierto? A eso me refiero con ovalada. Entonces, en el directo pasado les enseñé a cómo hacer el tema del óvalo y tejido a crochet. Miren, tejido con esta aguja, tejido con esta aguja. Listo, no me puedo atrasar mucho porque estamos en algo que es muy importante, que es el llavero. Ya esta es la parte final de la mochila, el llavero que le voy a hacer. Miren, el llavero lo cosí de acá, unas puntaditas, no mucho. Entonces, el tema de hoy es el llavero. Corto acá, no necesito llevar mucho esa hebra, ¿cierto? Ahí está perfecto, miren. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Voy a cortar las hebras aproximadamente de 30 centímetros. Voy a hacer el cordoncito, pero lo quiero hacer de beige, ¿cierto? Entonces yo a ojo más o menos calculo 30 centímetros. No necesito que sea mucho tampoco el trenzado. Miren, entonces acá por lo menos yo considero que hay 30 centímetros, ¿cierto? Miren. Entonces yo simplemente, a ver, 12, 20, 32, serían 4 por 9, 4 por 8, 32, serían 8 vueltas. Entonces sería 1, llevo una vuelta, miren, una vuelta, 2, a ver, 1, 1 y de regreso serían 2, 2, 2, 3, 2, perdón, 2, 3, 3, 4,
5, 5. Con esta vendrían siendo 6 vueltas, 6. A ver, que no se me enrede el hilo, 6. 6, sí, perfecto, 6. Con esta vendrían siendo 7. 7. Y 8. Esta vendría siendo la última vuelta, 8, ¿cierto? Ok, 8. Entonces corto acá. En resumen, ustedes deben de tener 32 hebras. 32 hebras, recuerden, 32 hebras de aproximadamente 30 centímetros. Perdón, 32 hebras, ¿cierto? Deben tener ustedes 32 hebras aquí, aproximadamente de 30 centímetros. Voy a cortar acá porque necesito que esto quede abierto. Bueno, acá ya hay un problemita y es el siguiente, que yo debo dejar, porque esto debe pasar, es que esto es lo que me, ok, aquí. Esto es lo que me debe pasar en la argolla, ¿cierto? Yo voy a pasarlo por la argolla y después anudarlo, pero yo necesito que esto me quede bien separadito. Entonces yo empiezo de esta manera. A ver, aquí, sí, ahí. Aquí deben estar las 32 hebras, supongo, ¿no? Supongo que aquí están las 32 hebras. Entonces yo simplemente, esto es lo que yo necesito, que esto me quede separadito, porque esto va a pasar por la argolla, ¿cierto? Las 32 hebras van a pasar por la argolla. Entonces yo las voy a separar así. Ok. Ustedes saben que yo a veces me complico mucho con un vaso de agua, pero bueno, aquí está. Yo las acomodo, miren, las acomodo acá. Y entonces yo simplemente voy a hacer lo siguiente. Ay, es que unas me quedaron más. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, era tema de acomodarlas. Listo, perfecto. Miren, tengo 32 hebras, ¿cierto? Entonces yo simplemente las paso por acá. Las paso y de aquí, miren, precisamente aquí voy a hacer la trenza, ¿cierto? Espero les esté gustando mucho esto y les parezca muy buena la idea del llavero, precisamente, miren. Entonces yo, ¿cierto? ¿Qué hago? Voy simplemente a trenzar. Miren, entonces, recuerden, 32 hebras. Entonces son 4 gajos. Ustedes saben que el cordón, este cordoncito se trenza con cuatro mazos. Entonces las 32 hebras las voy a dividir entre 4, o sea, 8. 8 por 4, 32. Sí, 8. Entonces día 8. 8 hebritas por mazo. Por grupo, perdón. Son 4 grupos. Acá está el primero, 4, 8. Hay gente que no lo divide, pero yo simplemente sí, para que queden todas del mismo tamaño. Todos los mazos del mismo tamaño. 3, 6, 7, 8. Como les digo, a mí me gusta complicarme, que queden bien las cosas. Entonces, miren, 3, 6, 7, 8. Perfecto. Entonces, miren, van a proceder a trenzar. Simplemente van a ir trenzando, ¿cierto? Ahí van a ir trenzando para formar el cordoncito, el llaverito. Van a ir formando el llavero. Entonces es 2 con 2, 2 con 2. ¿Cierto? Entonces el llaverito me va quedando pegadito ahí precisamente, miren. Si yo quiero lo corro más para acá. Ahí. Y ahí me va a quedar el llavero. Ustedes van a ver lo bonito que queda esto cuando lo termine. Entonces ustedes simplemente van a ir trenzando como ustedes estén acostumbrados a trenzar su cordón. Yo ya desayuné, mami. 2 con 2. ¿Cierto? Miren, 2, 2. Y estos dos, este y este, se pasan por debajo. Luego
estos dos por debajo. El largo del cordón ustedes lo pueden decidir, ustedes lo eligen a su gusto. Yo lo hago de esta manera porque me acostumbré. Yo voy a mirar de qué tamaño lo quiero dejar, que me quede hermoso, no me quede, digámoslo de esta manera, muy cortico. No me gusta tan cortico, pero tampoco exagerar. Entonces el cordoncito queda redondo, miren, ¿cierto? Queda redondito como el cordón de amarre, miren. Este es el llavero, eso es todo, eso no hay complicación. Y después les vamos a tejer unas esferitas que ustedes van a quedar encantados con ellas porque queda muy hermoso. No son borlas ni pompones, es otro estilo de... Miren cómo queda el llavero, ¿se dan cuenta? Miren. Entonces él queda colgando de ahí. Y esto es una decoración que decidí hacerle porque me gusta este cordoncito cuando queda así. Si yo considero que el cordón me está quedando muy flojo, pues suelto, pero no, está quedando bien. Yo voy apretando. Yo ya desayuné. Ah, ok. Gracias. ¿Y usted ya comió, amor? ¿Se van a ir a...? También se va a solear, claro. Lleva vestido de baño. Ah, bueno. Chao, ma. Ahorita nos despedimos, amor. Sí, señora. Bueno, ma. Y entonces, miren, así va quedando el cordón. Miren qué hermoso. Entonces, no sé si les esté gustando. Yo espero que sí. Yo voy eligiendo la medida, que no me quede tan largo tampoco. No me gusta que quede muy largo. Perfecto. Acá ya tengo la medida, ¿cierto? Voy mirando. Miren cómo va quedando el cordón. Ahí va quedando el cordoncito. Entonces, yo voy, como les digo, les dije, ustedes van eligiendo la medida, ¿cierto? Ustedes eligen de qué tamaño lo quieren dejar. Eso es a gusto personal. Yo voy mirando a qué medida me gusta a mí. Entonces, después dividimos esto en dos. Miren, entonces yo acá, por lo menos, voy mirando la medida. Perfecto, yo creo que ahí, sí, ahí está bien, ¿cierto? Entonces, miren, niños, ya terminé la trenza de 4 gajos, recuerden. Esto es como si estuviésemos tejiendo el cordón de amarre este. Es lo mismo, ¿cierto? Bien. Ahora el siguiente paso es hacer una trenza acá y otra trenza acá. Entonces, miren, acá hay 4, perdón, 1, 2, 3 y 4, miren, en 4. Entonces, estos dos los tengo que dividir en 4, o sea que 16 y 16, 32, ¿cierto? 16 y 16, 32 hebras en total. Pero de aquí debemos sacar 2 y de aquí debemos dividirlo en 2, o sea, 16 dividido entre 4, entonces de a 4. ¿Cierto? La trencita va a quedar de 4 cada gajo. 4, 4, 4 y 4, ¿cierto? Ok. Entonces yo simplemente voy trenzando. Esto yo lo voy a poner acá una tijera como para que no se me mueva mucho. Entonces voy a trenzando de a 4. Igual. 2 con 2, 2. En lo posible que quede apretadito. A ver, a ver, a ver. Este niño se me está viniendo para acá. Lo voy a poner encima, perdón, debajo de algo. Necesito que esto me quede quietico. Entonces vamos a levantar un poquito esto acá. Ay, me tengo que ayudar de algo porque realmente no tengo cómo. Perdón, ahí está el movimiento de la cámara. Recuerden, esto lo voy a dividir en 4, o sea, de a 4 hebras. 4 hebras, 4, 3, 4. No, voy a tener que mover esto para otro lado porque no me está dando aquí. Precisamente necesito que esto, y justo mamá se me fue para que me sostuviera. Bueno, no pasa nada, yo miro a ver cómo lo hago. Eh, a ver, 4. Se me fue. Ah, ok, es esto. Entonces 4 y 4. 4 y 4. Recuerden, hay 16, entonces 16 hebras en esta sección. Entonces las voy a dividir en 4, 4, 4 y 4, ¿cierto? 16 en total.
Ok, ay, ay, otra vez. A ver. Ahí están las 16 hebras en total. Esto lo voy a sostener acá. Voy a mirar con qué lo puedo sostener. Bueno, de hecho con esto no sé. A ver si así de pronto, de pronto. Sé que me estoy enredando un poco, pero es por el tema de que esto no se me puede mover. Entonces simplemente procedo a trenzar. Acá, miren. Hago la trencita. La primer trencita la hago acá de 4, recuerde. Redondo. Esto debe quedar redondito. Entonces aquí tengo la primera, precisamente. La primer trencita la voy haciendo. El tamaño también lo elijo a gusto personal. ¿Cierto? Puede ser ahí. Sí, ahí es más que suficiente. Y entonces voy a dar un nudito. Hago la trenza y después hago el nudo. Este nudo es muy importante porque necesito que la esfera no se me salga de ahí precisamente. La esferita no se me puede salir de ahí. Miren, este nudito es muy importante que quede ahí. De hecho, yo le puedo hacer otro. Listo, ahí tengo el primero, ¿cierto? Suelto esto. Y voy a hacer la otra trencita de 16 también acá. Esto también lo voy a dividir en 4. ¿Cierto? 4, 8, 12, 16. Entonces ahí están, miren, 4 mazos de 4. 4, 4, 4 y 4. 16 en total. Empiezo a trenzar el otro lado, la otra sección. Precisamente el otro lado lo voy a trenzar también. Y yo voy mirando la medida, que me quede más o menos a la medida del otro, de este otro lado, miren. ¿Se dan cuenta? Miren. Entonces miren que no es tan largo, simplemente porque como al momento de yo jalar esto, se me viene para acá, pero miren que no queda tan largo. Pero como les dije, siempre lo repito muchas veces porque quiero que quede claro el tema de hoy. A ver, acá hay 3, me quedó una. ¿Dónde se me quedó la otra? A ver, nuevamente. Ahí están los 4, perfecto. Muy importante que quede bien a la misma distancia del otro. Procurar, ¿no? De que quede a la misma medida del otro, es decir, a este. No me puede quedar uno más largo que otro porque queda feo. Entonces yo voy mirando, miren cómo queda la trencita. Primero una trenza de 32. Divido las 32 en 16. 16 en este lado y 16 en el otro. De a 4. De a 4 hebras, ¿sí? Y simplemente proceden a trenzar cada sección. A trenzar cada sección. Dejen su like, su comentario, pregunten, compartan. Bueno, yo creería que una más, una trenzadita más y anudo el perfecto, miren. Importante que quede a la misma distancia, miren. ¿Se dan cuenta? Miren. Entonces hago un nudo acá sencillo, miren, tomando este grupo y anudo. Hago un nudito. ¿Cierto? Miren, yo más o menos voy mirando el nudito. Entonces miren, el llavero principal queda así. Queda así.
El llaverito, y todo es redondito, miren, todas las cuerditas son redonditas. Dejen su comentario, qué piensan. Ah, ok, aquí ya han escrito. Sabrina Creaciones Crochet, buen día. Bienvenida al directo, muchas gracias, muy amable por el minuto de su comentario, por tomarse un minuto de su tiempo para comentar. Muy agradecido con ustedes, por cierto. Flor, eso escóndela dentro del tejido, listo, gracias. Yo quiero aprender a collares, gracias. Hola, ¿cómo estás? Quiero que haga la hermosa mochila. Buenos días, Andrés, Fanny Alba, Angélica Gutiérrez y Amparo Muñoz. Muchas gracias. Sí, esto yo después lo quemo, no se preocupen. Esto yo lo quemo, yo le paso una candelita por acá y no se ve, no se nota. Entonces la trencita, miren, ahí está la trencita. Si yo quiero puedo hacer esto más largo. A ver, yo estoy pensando si hacerlo un poquito más largo porque, no sé, a veces siento que me puede quedar bien. Bueno, dejémoslo así. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Ok, voy a hacer, bueno, voy a empezar entonces a cortar. Bueno, hagámosle otro nudo a esto. Estoy mirando bien, que esto no me quede bien parejito. Voy a hacerlo un poquito más largo, un poquito, no mucho. Aquí a último minuto me arrepentí de la distancia, la quiero hacer más larguita. Esto debe quedar un poquito más largo. Esta trencita la quiero más larguita. Yo la puedo hacer más larga, mucho más larga. Esto es lo bueno de esto, que ustedes pueden a último minuto cambiar de decisión y mejorarlo o hacerlo más larguito, ¿cierto? Otro poquito más. Perfecto, ahí ya es más que suficiente. Ahora sí anudo, miren que me quedó un poquito más largo. Este también debe quedar de la misma distancia para que quede mejor. Mejor, mejor. Sí, hacemos el nudo acá. Entonces recuerden el nudo. Este paso es muy importante porque depende, de ahí van a colgar las esferas. Señora, chao. Entonces la otra trencita también la voy a alargar un poco. Es el mismo procedimiento, solamente que la quiero un poquito más larga. Más larga la quiero. Entonces la voy a hacer un poquito más larga, ¿sí? Pero no pasa nada, es el mismo procedimiento. Ustedes lo trenzan como ustedes estén acostumbrados. Yo lo hago así porque me parece mucho más fácil cruzar dos con dos. Miren, estos dos los cruzo por debajo. Estos dos los cruzo por debajo. Y así. Entonces yo voy mirando, miren, por lo menos este ya también llegó a la medida que necesitaba.
Ok, este nudo lo bajo un poquito más. Ahí. Entonces yo comparo, miren, yo comparo mi distancia y ahí está. Nuevamente, hago el nudo, miren, hago un nudo sencillo. Un nudo sencillo. Y ahora viene lo más divertido, que es la esfera, precisamente el, el accesorio que le voy a colocar a esta mochila. El accesorio. A ver, necesito que queden más o menos de la misma distancia. Este me quedó un poquito, un pelín más abajo. Perfecto. Ahí miren, lo que yo les digo, miren. Esto debe quedar de la misma distancia y de ahí miren que el llavero no es exageradamente largo, no, apenas. Es apenas para la mochila. Entonces, si yo quiero, le puedo hacer otro nudito acá si quiero. Con este es más que suficiente. Yo estas hebras las voy a cortar un poquito, ¿cierto? Y si yo quiero, con esto puedo rellenar de hecho con esto voy a rellenar la esfera, con con estos sobrantes, voy a rellenar la esfera de, con esto va a ser el relleno. Entonces, vamos a tomar el hilo terracota, voy a hacer un anillo mágico y voy a tejer precisamente con el crochet y el hilo terracota. Voy a hacer las esferitas, las esferas. Muchas gracias Belsi Méndez por el comentario. Muy lindo todo lo que me escribe. Hola, buenos días. Un saludo desde Bucaramanga. Por favor, perdón, por fin logro estar en un en vivo. Gracias por compartir tu conocimiento. Me encanta tu trabajo, bendiciones y éxitos en este año nuevo. Muchas gracias, querida Betsy Méndez, por el comentario. Muy agradecido. Hola, Zulay Galvez. Volviste. Hace días no sabía de ti, hace tiempo, de hecho, meses. Miren, entonces así está el llavero, así va el llavero. Mientras me como una papayita rápidamente, les comento que he estado haciendo. He cosido una argolla de llavero con puntadas sencillas. Después tomé 32 hebras de 30 centímetros aproximadamente y empecé a trenzar, ¿cierto? En redondo. El cordón es redondito, miren, redondito. Después dividí los 32 hebras en 16, en dos grupos de 16, 16 y 16. Y esas 16 hebras las dividí en dos. O sea, 8 y 8. Pero necesitaba 4 mazos, o sea, 4, 8, 12 y 16, ¿cierto? Y acá lo mismo, 4, 8, 12 y 16. Para formar el cordón redondo de 4 mazos. Los trencé un poquito, anudé. Este nudo es muy importante que quede. Ustedes ya van a ver por qué es importante ese nudo. Y ahora voy a tomar simplemente el hilo terracota. La mochila la voy a voltear que quede mirando para allá. Ok, se me había metido una hebra por allá, por esa tabla. Ahora miren, es muy importante que quede mirando para allá porque voy a hacer las esferas. Ahora sí voy a empezar sin más titubeo ni nada. Simplemente voy a empezar rápidamente haciendo un anillo mágico. En lo posible, bueno, esto sí no necesita que quede muy con el mismo dedo, miren, un anillo mágico. Vamos a hacer las esferas, ¿cierto? Entonces, un anillo mágico. Y desde la primer vueltica, desde esta primer vuelta, miren, retiro.
voy a ingresar el alma, en este caso esta, voy a ingresar este, entonces lo voy a poner simplemente encima. Miren, tengo mi anillo mágico, mírenlo ahí donde lo tengo. Entonces yo simplemente voy a poner este, lo voy a poner encima, para que me quede desde el comienzo, cierro el punto o lo termino más bien, termino el punto y simplemente voy dando puntaditas, ahí voy mirando cuántas puntadas llevo, 2, 3, miren, se dan cuenta, miren, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, yo creería que con 7, no, 7, con 9 más o menos, 7, 8, 9, ¿cierto? Entonces necesito que esto quede acá, pero que quede un espacio, porque el cordón, cada cordón lo vamos a pasar por ahí, miren, así de esta manera. Entonces la importancia del nudo es que él va a quedar atracado de ahí. Hagamos uno más para que quede de 10 puntos, un anillo mágico de 10 puntos, ¿sí? Entonces ingresamos el primer cordoncito, la primera sección, esta, y simplemente voy a ir tirando, cerrando el anillo mágico, miren, con el cordón ya adentro. Es muy importante que ingresen el cordón primero y después van a tirar esto, van a tirar de este anillo mágico, de esta hebra corta, fuertemente, que quede bien cerradito, ¿cierto? Miren, todavía me falta, todavía. Vamos a cortar esta hebra del comienzo, del alma, para que no se me quede viendo ahí. Yo la corto, ¿cierto? Ya, perfecto, no nos enredemos, miren. Ahí está. Entonces, miren, el anillo mágico, miren cómo debe quedar. Si yo quiero, tiro más de esta hebra corta, un poquito más, para que me quede más apretadito, perfecto. Entonces, niños y niñas, los que estén viendo el directo ahora, muy agradecido con ustedes por el apoyo. Entonces, como pueden ver, el anillo mágico está ahí y el cordón quedó ahí adentro, él ya no se sale, entonces yo lo pego bien a la base. Miren, para eso era el nudo, para que quedara atracado ahí y él no se queda viendo, miren, él por fuera no se queda viendo. Él por fuera no se queda viendo, entonces ahora simplemente voy a ir dando 2 puntadas en cada uno de los puntos en círculo. Bueno, entonces ahora sí voy a proceder a tejer, miren. Primer vuelta, en todos los puntos me paso al primer punto. Miren, ahí lo piqué. Recuerden que nosotros tejemos sobre la pestañita trasera. Esta vez lo voy a hacer así también. Y simplemente, miren, voy formando 2 puntadas. Ahí llevo una, llevo dos puntaditas en cada punto para ir aumentando. Miren, 2, me paso al siguiente punto. Si quiero, marco el primer punto. Si quiero, lo voy a marcar para que ustedes tengan una referencia, ya que es un color oscurito. Miren, ahí marqué el primer punto, lo marco y simplemente me voy dando 2 puntadas, arrastrando todo esto por dentro, esta hebra corta y el alma. Entonces miren, como se pueden ir dando cuenta, voy a ir dando 2 puntaditas.
en cada punto, 2 puntaditas, recuerdo, 2. A ver, aquí. Ustedes se toman su tiempo, lo hacen bien. Ustedes saben que al comienzo esto se complica por el tema de que el cordoncito o la hebra del comienzo queda ahí. Entonces yo la voy a ir arrastrando, miren. Yo voy a ir arrastrando esa hebra, esas hebras dentro del punto. Las voy a ir arrastrando. Entonces estoy dando 2 puntadas en cada punto, ¿cierto? 2 puntadas para que se vaya abriendo el platico. Se dan cuenta, miren cómo va quedando la esfera. Y el nudo me ayuda a que esto no se salga de ahí. Miren, yo jalo y él no se sale. Y cada vez me voy acercando al final de la vuelta. Recuerden que estoy dando 2 puntadas en cada punto para que se vaya abriendo el plato. Llegamos al final de la vuelta número 2, que es la de aumentos, esta. Quito la marca. Voy a quitar la marquita. Esto, recuerden que esto no pasa, esto no queda ahí, yo simplemente lo corto. Estas fueron las hebras del comienzo. Sí, las hebras del comienzo. Y esto por supuesto no se debe ver. Esto igual queda adentro. Quito la marca, miren. Voy a quitar la marca, el marcador de puntos. Y ahora continúo con la tercera vuelta. Entonces un punto, vamos a empezar con un punto. Si yo quiero lo marco, si quiero lo marco para tener una referencia donde termina la vuelta. Lo marco, ahí está. Entonces un punto, en el siguiente punto hago el aumento, o sea, 2 puntadas. 1, en el siguiente 2 puntadas. Me paso al siguiente y hago uno solo. Me paso al siguiente y hago el aumento. Otro punto solo. El aumento. Y esta va a ser la última vuelta de aumentos. A partir de ahora, sin un punto, un aumento. Un punto, un aumento.
un punto, y así hasta el final, un punto, un aumento. Y miren cómo va quedando de bonito. Esto va a quedar una esfera. Va a quedar como una esfera. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Entonces miren, esto va a quedar redondito. Esto va quedando, primero empezamos en forma circular y después esto va tomando forma, un punto, un punto, un aumento. ¿Cierto? Miren cómo va quedando. Entonces, la función del nudo es simplemente que esto no se salga de ahí. Bueno, ahí está. Eso no se sale de ahí. Ahí está. Un aumento, un punto y un aumento. Hemos terminado esta vuelta. Ahora sí no voy a marcar más. No voy a utilizar más este marcador aquí en esta primera esfera. Entonces simplemente voy a empezar a tejer durante 3 o 4 vueltas lisas, ¿sí? Entonces voy a empezar, miren. Bueno, marquemos el punto, igual lo voy a marcar, sí, más o menos para tener una referencia. Simplemente es para eso, no es para nada más. Entonces yo lo marco por aquí, por afuera. Lo voy a poner aquí la marca para no tener que ir quitando esa marca todo el tiempo. Sé que llegando a esa marca he terminado una vuelta, entonces voy a avanzar rápidamente liso, 3 vueltas, 3 o 4 vueltas lisas. Y esto se me debe ir encocando de una vez, porque necesito que se forme el cuerpo de la esfera precisamente. Miren, voy a dar puntadas sin aumentar ya, lisas totalmente. Las voy a dar lisas sin aumentos. Entonces miren lo que yo digo, cuando ustedes dejan de hacer aumentos, el tejido automáticamente se va encocando. No se preocupen que esto no se va a ver, eso no se ve. No, no se ve, no se ve. Voy a ir dando las puntaditas. Entonces estaría terminando la primera de 3 vueltas. Entonces son 3 o 4 vueltas lisas. Yo voy mirando. ¿Cierto? Miren. Así me va quedando. Bueno, terminé la primera vuelta lisa de levantamiento. Entonces lo que yo les decía, miren, el tejido automáticamente se encoca. Se encoca para ir formando la esferita. Ahora voy a seguir con la segunda vuelta también lisa, sin aumentos, recuerden, sin aumentos. Espero les esté gustando mucho este directo, esta explicación y lo pongan en práctica sobre todo para sus trabajos. Miren, entonces estoy en la segunda vuelta lisa y puse el marcador de puntos para saber dónde termina la vuelta. Ustedes la esfera la pueden tejer también con el punto completo.
pero como yo acá no he utilizado la puntada completa, simplemente la puntada guayú, tomando la pestañita trasera, la esferita también debe ser así. 1, 2. Entonces yo voy a necesitar también un relleno. O sea, el relleno mío va a ser estas hebras, estos sobrantes, va a ser mi relleno. Entonces cuando ya esté un poquito más arriba, yo simplemente procedo a ir rellenando la esfera para que tenga su forma, para que mantenga su forma. Bueno, está bien. No quiero las esferas muy grandes. Y me gustó esta técnica porque realmente hace uno muchas cosas lindas con las esferas de decoración. Miren que es un llavero. Lo estoy haciendo de llavero. Entonces estamos en la vuelta número 2 lisa, sin aumento, recuerden. Para las personas que se acaban de conectar, hice un anillo mágico, pasé el cordón con el nudo, miren, un cordón, y a partir de ahí simplemente fui tejiendo 3 vueltas de aumento, 2 vueltas de aumento, una que es esta es la primerita, un anillo mágico de 10 puntos, en la siguiente vuelta todas en aumento, la tercera vuelta un punto, un aumento, un punto, un aumento, y después 2 o 3 vueltas lisas. Acá voy en la segunda, precisamente en la segunda vuelta lisa. Entonces empezamos la tercera vuelta lisa. Esta tercera vuelta también va a ser, miren, llevo una donde tengo el marcador, 1, 2, y empezamos la tercera vuelta lisa, recuerden, vuelta lisa, 3, esta es la tercera vuelta, 4, 5, bueno, no necesito contar puntos, realmente simplemente ir tejiendo. Y si se dan cuenta es como si estuviésemos tejiendo el cuerpo de la mochila, miren, la base y el cuerpo, miren. Por supuesto, después voy a empezar a rellenar más arriba esta primera esfera para la decoración. Entonces espero les esté gustando mucho. Por favor dejen su comentario, suscríbanse al canal, compartan, comenten. Si les está gustando esta explicación, que a lo mejor yo creo que sí, yo creería que sí, porque es algo nuevo, diferente. Gracias Beatriz por el comentario, Beatriz Paloma. Me gusta ese nombre, Beatriz Paloma. Así es, mi familia está muy bien, gracias a Dios, llenos de salud, que es lo más importante. Usted sin salud, mejor dicho, no hace nada. Entonces, sí, muy agradecido porque realmente tenemos salud, energía, trabajo, cosas por hacer. Es muy importante que ustedes tengan la mente ocupada en algo. Entonces, los invito a que se pongan a tejer para que tengan la mente ocupada. Hay mucho por hacer, mucho. Hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Entonces los invito a que se animen a tejer bolsas o lo que quieran tejer, amigurumis, si no es amigurumis prendas, si no es prendas mochilas, si no quieren mochilas otras cosas, accesorios, entonces monederos, hay muchas cosas que hacer. Miren, entonces estamos finalizando la tercera vuelta lisa. Y ahora sí, simplemente voy a ir haciendo lo siguiente. Esta es la tercera vuelta lisa.
vamos a dar una vuelta más lisa. Entramos a la cuarta vuelta lisa, miren. Entonces les voy a mostrar. Les voy a mostrar en este momento cuántas vueltas llevo yo, miren. Esta donde está el marcador es la primera, ¿cierto? Esta es la segunda, esta es la tercera. Y vamos a iniciar una cuarta vuelta totalmente lisa, sin aumentos. Vamos a iniciar la cuarta vuelta totalmente lisa, sin aumentar. Para ir formando, estamos formando el cuerpo de la esfera, miren. Entonces, ahora simplemente voy a iniciar esta totalmente lisa. Esta vuelta lisa. Y así me va quedando la esfera. Espero les esté gustando mucho. Voy a leer comentarios. Comentarios importantes de todos. Muchas gracias, Nina Beatriz y Flor Muñoz Molina. Si ustedes no hacen ese nudo, miren, ¿a qué nudo me refiero? A este. Si ustedes no hacen este nudo, se les va a salir la esfera. Entonces es muy importante que ese nudo lo hagan para que sostenga. Miren, él sostiene de ahí del nudito y queda espectacular, hermoso, sencillamente hermoso. Queda muy lindo. Cuarta vuelta, lisa, sin aumentos. Gracias, Teresa Soto, por el comentario, muy amable, muy agradecido con usted y con todas las personas que comentan y con las que están viendo el directo, porque sé que lo van a poner en práctica y les va a gustar mucho. Les recomiendo mi página, mi canal de YouTube. Les recomiendo mucho que se suscriban, compartan, comenten. Igual ya somos 9000 suscriptores en el canal, entonces es un motivo más para celebrar, porque son personas que han depositado su confianza en mí. Miren, así voy, la esfera, esta es la última vuelta lisa. Y después vamos a hacer las disminuciones, pero les voy a enseñar a hacer una disminución saltándome puntos, que es más sencilla todavía. Es una disminución que aprendí sin necesidad. Hay varios estilos de disminución, pero esta es simplemente saltándome un punto de por medio para ir cerrando la esfera. Les voy a mostrar entonces a continuación el procedimiento para empezar a cerrar la esfera, ¿sí? Gracias, Amparito Muñoz, por el comentario. Sé que muchas estaban de pronto anhelando que yo hiciera algo diferente, entonces esto es más que diferente. Este llavero, miren, miren cómo queda hermoso este llaverito con las esferas. Espero se esté viendo muy bien. A veces se me congela la imagen o digámoslo así, se desenfoca. Pero espero que ahí lo estén entendiendo y viendo muy bien para que ustedes lo pongan en práctica, ¿sí? Ahora sí hemos llegado al final de esta vuelta. Listo, miren. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer disminuciones. Las disminuciones las voy a hacer. Claro, uno con la salud, mejor dicho, hace lo que quiera. Ustedes pueden hacer lo que quieran, ustedes pueden ser lo que ustedes quieran. Yo elegí ser artesano porque realmente me gusta este arte, me apasiona. Ustedes pueden ser otra cosa, por supuesto. Y sobre todo respetar los gustos y preferencias de cada persona. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer las disminuciones de la siguiente manera. Empiezo haciendo las disminuciones de la siguiente manera. Me voy a volar un punto de por medio, es decir, que lo voy a ignorar. Me voy a volar un punto, es decir, lo voy a ignorar un punto de por medio. Por ejemplo, este no lo tejo, tejo el siguiente, ¿cierto? Normal. Entonces, me paso este, tejo el siguiente y así sucesivamente.
Vamos a ir formando esta esfera, me paso este, sigo el siguiente. Entonces, con este efecto de volarme los puntos, miren, él se cierra, él se empieza a cerrar. Si se dan cuenta, miren, él se empieza a cerrar. Y es una disminución muy sencilla porque no tenemos que más que hacer simplemente que volarnos un punto. No hay nada más que hacer, simplemente volarnos un punto de por medio. Esto lo vamos a hacer hasta que me queden 2 o 3 puntos aproximadamente. Esto lo voy a seguir haciendo hasta el final de la esfera. Miren, entonces él se va cerrando. Espero se esté viendo muy bien ahí, miren. Él se va cerrando ahí. ¿Cierto? Miren. Él va quedando. Miren cómo se va cerrando ya. Van quedando poquitos puntos. Entonces yo ahora empiezo, bueno, vamos a dar esta primer vuelta. Bueno, llegamos al final de esta vuelta, miren. La siguiente vuelta, ok, vamos a, bueno, puedo ir rellenando con los sobrantes que tenga del mismo hilo. Voy a ir rellenando, ¿sí? Si ustedes tienen algodón siliconado, mucho mejor también, es opcional. Bueno, no es que sea mejor, simplemente les, si ustedes no tienen ese algodón, pues simplemente usan esto, y si no tienen esto, no tienen aunque pues obviamente el sobrante sí creo que sí, es más asequible el sobrante, ¿cierto? Y hay que reutilizarlo. Entonces yo voy rellenando. Esta siguiente vuelta la voy a dar lisa. ¿Por qué? Porque no necesito, o sea, necesito que esto me vaya quedando circular. Entonces yo voy a dar una vuelta lisa. Esta siguiente vuelta la voy a dar totalmente lisa para ir cerrándolo gradualmente, para ir cerrando gradualmente la esfera, porque si hago todo el cierre desde el comienzo, no me va a quedar una esfera, sino que me va a quedar otra cosa. Miren, entonces ya debe ir quedando redondita. Voy a dar una vuelta lisa. Miren qué chévere va quedando esto, miren. ¿Cierto? Esto me va quedando bonito. Después de que yo lo rellene bien, esto va a quedar muy bien hechecito, redondito. Pero como no lo tengo relleno del todo, entonces no me va quedando como muy firme por el momento. Pero a medida que yo vaya tejiéndolo, voy a ir agregando más relleno gradualmente, ¿cierto? Gradualmente, sin hacerlo desde el comienzo todo. Miren cómo me va quedando esto acá de chévere. Una esferita, miren cómo queda de bonito. Y entonces yo simplemente voy a ir avanzando. Esta vuelta es lisa totalmente. No estoy haciendo disminución acá en esta vueltica, pero en la siguiente sí voy a hacer otra disminución. Y me van a quedar muchos menos puntos. Me van a quedar menos puntos. Ok, para ir rellenando. Después de esta vamos llegando al final de esta vuelta lisa. Y después otra disminución vamos a hacer. Vamos a elaborar otra disminución. Y yo creería que es la última disminución después de esta, porque ya la esfera se va a formar.
Ahora sí, miren, entramos a otra vuelta. Voy a seguir rellenando, pero en el momento no tengo relleno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a ir cortando hebras. Si ustedes tienen sobrantes, pues mucho mejor, ustedes lo pueden hacer. Pero yo en el momento no tengo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miren la esfera cómo va quedando. La primera esfera de 2. Voy a ir rellenando con lo que tenga a la mano. Yo tengo que cortar hebras porque realmente no tengo hebras por acá. Si ustedes tienen algodón siliconado, pues mucho mejor, lo pueden hacer con el algodón siliconado. Si tienen sobrantes, yo como no tengo sobrantes de hilo, entonces lo voy a hacer así. Niños, aquí estoy, no se preocupen que aquí sigo, solamente que estoy cortando sobrantes. Bueno, estoy cortando hebras, no sobrantes, sino hebras más bien, para ir rellenando mi esfera, miren. Entonces, esto es un ejemplo. Ustedes obviamente van a usar sobrantes, van a usar sobrantes de hilo. Yo voy rellenando esto muy bien. Procurar de que sea del mismo color del trabajo. Entonces, o sea, de la esfera, pues a eso me refiero. Procurar de que sea del mismo. Entonces yo relleno, voy rellenando. Hasta que yo sienta que es suficiente, miren, entonces ya debe ir quedando bien rellenito para que la esfera se vaya formando. ¿Cierto? Miren. Entonces ahí estoy en la primera. Y después de esta tengo que tejerme otra esfera para para el otro para la otra parte del llavero, ¿cierto? Dejen su like, su comentario, compartan, comenten, compartan en todas las redes sociales si les ha parecido, si les está gustando este tutorial del día de hoy. Bueno, yo creo que con esto es más que suficiente, ya, no necesito más. Acá tengo otro relleno, otros hilos que corté. ¿Por qué eliminan los mensajes, Flor Muñoz? ¿Qué pasó? ¿Por qué está eliminando los mensajes, querida? ¿Por qué los elimina? Bueno, ahí está. Bueno, entonces ahora sí entramos a la última vuelta, ya final. Esta es la última vuelta de disminución. Pero ustedes saben que yo me vuelo los puntos. Es volarme puntos. Esto es todo lo que estoy haciendo. Macramé, macramé, más que todo sé hacer, pero pulseras en macramé. Gracias, Angélica Gutiérrez, por su comentario. Entonces recuerden, miren, última vuelta de disminución, entonces me voy a ir volando un punto de por medio. Miren, me salto este, dejo el otro. Y ahora sí voy formando mi última vuelta de disminución, volándome un punto de por medio. Bueno, en sí no quedan muy perfectas las esferas, ¿no? No queda perfecto, pero ahí lo voy trabajando, ¿cierto? Lo voy trabajando.
Recuerden ir arrastrando su alma también. Esta alma que es de otro color. Me estoy volando un punto de por medio. Me voy volando un punto de por medio. Hasta que me queden poquitos puntos para terminar. Ahora sí me voy dando cuenta que me quedan pocos puntos y eso es lo chévere de esta técnica. Miren cómo va quedando de bonito. Yo siento que puedo rellenar un poquito más con algodón o con lo que tenga. Que esto acá siento que me quedó un poquito vacío. Perdón, aquí. Estoy aquí, miren, estoy aquí. Bueno, aunque ya el agujerito acá está muy pequeño. Ya esta alma la puedo cortar también. Este es el hilo alma que va dentro del tejido. Entonces yo lo puedo cortar ya. Ya no lo necesito más. Lo corto, lo suspendo por acá. Y ahora simplemente voy a ir en lo posible. Bueno, vamos a soltar aquí un poquito. Porque sí necesito ir rellenando más. Con esas sobrantes, si tienen sobrantes. Por eso es muy importante guardar todas las hebras que le sobren. Acá es donde digo que me siento que me queda vacío. Siento que es como que hacia este lado perfecto. Eso es lo bueno que uno detecta donde siente el vacío. Entonces procede a rellenar. Entonces, ok, tampoco tiene que quedar perfecta, muy llena, no. Ustedes ya se van dando cuenta después que esto es muy sencillo de hacer. Ok, voy a buscar la hebra nuevamente, retomo mi tejido, ahí está. Y simplemente procedo a ir volándome puntos en esta vuelta, en esta última vuelta de disminución, para darle final a esta primer parte del llavero y después continúo con la otra. Para después continuar con la otra. Miren, entonces me voy volando un punto de por medio. O sea, lo ignoro, no lo tejo, simplemente me lo salto. Miren, este punto me paso al siguiente y voy cerrando. Miren ya qué bonito va quedando. Ahora sí me va quedando más bonito la esfera. Un punto de por medio, recuerden, un puntito de por medio y eso es todo. Vamos a finalizar aquí con esta y después continúo con la otra. Para recordarles el paso a paso nuevamente. El paso a paso a seguir. La otra esfera se teje exactamente igual. Exactamente igual. Bueno, ahora sí terminamos esta primera vuelta de disminución. Ahora seguimos con la siguiente. Busco el punto, me lo vuelo, sigo al otro. Y así vamos formando las disminuciones. Cada vez más me van quedando poquitos puntos. Es más complejo. Miren cómo va quedando, miren. Prácticamente estoy cerrando. Esto es el alma que se me quedó por ahí, pero bueno, no pasa nada igual. Miren cómo me va quedando la bolita. Así me va quedando esta bolita, bien hermoso.
bien hermoso, bien elaborado con su respectivo tiempo. Y es muy importante hacerlo muy bien. Entonces aquí estoy todavía un punto de por medio. Ahora sí, he finalizado, ya no voy a dar más vueltas porque ya me quedan muy poquitos puntos. Me quedan muy poquitos puntos. Miren, aquí ya es más complicado el tema de ingresar la aguja. Me toca primero levantarla, levantar la hebra y después ingresarla. Porque como el punto ya queda demasiado apretadito, ok, tomando 2 hebras, recuerden. Y ya he terminado, ahora sí, me atrevo a decir que terminé esta primera esfera. Dejo un hilo sobrante para esconderlo. Miren, una hebra no muy larga. Una hebra no muy larga. No exageren tampoco con su hebra. Ahí está. Y ahora miren, esto lo voy a esconder precisamente dentro de la misma esfera. Ok, me ayuda. Ay, qué linda, miren. Hermoso. Hago la otra y queda espectacular. Sencillamente espectacular. Esto lo voy a esconder con ayuda de mi aguja capotera. Miren que esta aguja es bastante grande. Y entonces simplemente voy a ir dando, voy a pasar, por así decirlo, al frente. Ok, aquí. Sí. Al frente, salgo acá. Como para esconder esa hebra muy bien. Miren, ¿sí ve? Va a ir escondiendo esa hebra. Y ahora simplemente ustedes lo esconden como ustedes quieran. Esto no es que tengan que hacerlo como yo. Miren cómo queda la bolita. Después hago la otra y me queda el llavero. Ahora la voy a llevar simplemente, la voy a ir llevando por acá, por el mismo tejido. Salgo más adelante. Esto no tiene complicación. Me meto acá, salgo más adelante. Bueno, aquí no arrastré la otra hebra, son dos. Son 2 hebras, recuerden. No puedo arrastrar solamente una, sino que debo arrastrar todas, las dos. Ok, ahí me va quedando. Y eso es todo. He terminado la primera esferita. Corto acá. Voy a cortar este sobrante de hilo. Ahí está, miren, lo corto. Quito el marcador de puntos. Primera esfera terminada. Vamos a hacer la otra del llavero. Ahí está. Entonces empezamos con un anillo mágico de 10 puntos. Mi crochet, aquí lo tengo. Listo. Anillo mágico de 10 puntos con mi crochet. Vamos a empezar a hacer la otra esfera. Recuerden, de esta manera lo van a hacer. Pasan el crochet por ahí. Traen. Giro y paso. Y desde el comienzo voy a ingresar el hilo alma. Miren, inmediatamente ahí.
traigo mi otra hebra, miren, mi otra hebra, la pongo encima de ese hilo terracota precisamente, ahí está, ¿cierto? Espero se esté viendo muy bien, cierro ese punto, lo termino y miren, ya queda el hilo dentro. Voy a dar 10 puntos, hacer 10 puntos en el anillo mágico, ponerlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos, o si 10 puntos en el anillo mágico. Cierro acá un poquito, pero no lo van a cerrar del todo porque necesitamos pasar precisamente vamos a jalar un poquito esta alma, no me quede como tan ahí, ok. El anillo mágico no lo puedo cerrar del todo porque, miren, precisamente debo pasar el cordón, el otro cordoncito, por ahí. Y ahora sí, después de que esté el cordón dentro del anillo, ahora sí puedo cerrar acá, muy bien apretadito. Bien, que quede bien apretado ahí. Entonces me voy a pasar, ahora sí voy a ir dando 2 puntadas, o voy a poner el aumento más bien. Voy a hacer la siguiente vuelta, miren, un anillo mágico de 10 puntos. Pasé el cordón por ahí, por eso es importante el nudo, para que me quede como esta, miren. Entonces a partir de ahí simplemente voy a hacer un aumento en cada punto. Un aumento en cada punto. Me paso al siguiente punto, a este. Y ahí voy a, en el primer punto, perdón, voy a dar las 2 puntadas, miren. Uno, y ahí mismo tejo otro, 2. Marco, voy a marcar el primer punto, marco. Entonces ustedes marcan el punto, ahí está el primer punto que acabaron de tejer, que tejí en este momento, lo marco. Ustedes simplemente van a seguir dando 2 puntadas, vamos a hacer una vuelta de aumentos, la primera, esta es la primera vueltica de aumentos. Entonces recuerden, 2 puntadas en cada punto. Miren qué fácil es tejer esto, realmente es muy breve. Ustedes pueden colocar diseño a la esfera, pueden hacer diseños, pueden colocar figuras, incluso relieves. Si quieren que la esfera tenga relieves, lo pueden hacer. Todo lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer en la esfera, ¿cierto? En la bolita. Entonces dejen su like, su comentario, compartan, comenten. Andrés, muy bonito. Tu trabajo me encantó, felicitaciones. Para expresar bien mi opinión. Ah, listo, gracias. Flor Muñoz. Muchas gracias por el comentario, Flor Muñoz. Entonces, bueno, no pasa nada. Eh, entonces, aquí estamos nuevamente en un directo porque esta explicación sí quería hacerla hace mucho. Esta explicación de este de este estilo de llavero me gustó, quería hacerla realmente. Entonces, aquí estamos. 2 puntadas en cada punto, recuerden. ¿Por qué pongo la marca? Les recuerdo, para saber dónde termina la vuelta y dónde comienza una nueva. Entonces, una vez que yo me acerqué al marcador, esto ya lo saben muchos, pero de pronto otros no saben para qué lo puse. Entonces, este marcador simplemente es para saber dónde termina una vuelta y comienza otra. Por ejemplo, yo voy tejiendo, voy tejiendo, voy tejiendo y de repente llego acá. Entonces, ahí me doy cuenta que terminé una vuelta. Y así ustedes van a ir repitiendo. Cada vez que ustedes dejan una vuelta, vuelven y ponen el marcador. En cada vuelta hay que poner el marcador, ¿sí? Esto es más que todo cuando se trabaja en unicolor, porque como no sabemos, no se sabe diferenciar muy bien dónde termina y dónde comienza una vuelta. Entonces hay que ponerlo. Yo necesariamente lo pongo cuando es un trabajo unicolor.
Entonces esto, ok, simplemente vayan tejiendo 2 puntadas en cada punto disponible, van tejiendo, van tejiendo, van tejiendo en esta segunda vuelta de aumentos. En la siguiente también va a ser de aumentos, pero vamos a hacer un cambio. No vamos a hacer 2 puntadas en uno, sino un aumento intermedio, ¿cierto? Estos llaveros quedan muy preciosos para las mochilas, incluso los monederos. He hecho varios monederos con este estilo de bolitas, de esferas. Entonces los invito a que miren esos videos también si están interesados en hacer monederos. También los pueden hacer, emplear para monederos. Entonces aquí hemos finalizado la primera vuelta de aumentos, por eso es el marcador. Retiro el marcador. Y simplemente ahora lo voy a poner afuera. No necesito ponerlo en el punto, sino por fuera. Para no tener que irlo quitando todo el tiempo, yo simplemente marco un puntito. Miren, marco allá afuera. Entonces sé que llegando a ese marcador empiezo otra vuelta. Entonces, vuelta número 2 de aumento. Un punto, tejemos un punto y en el siguiente punto un aumento. ¿Cierto? Entonces esto vamos a irlo haciendo, esta vuelta, un punto, un aumento, me paso al siguiente punto solito, un punto solito, en el siguiente hago 2 puntadas y eso es el aumento, miren, uno y ahí mismo hago otro, ¿sí? Otro, miren, otro. Me paso al siguiente punto solo, lo hago solito, me paso al siguiente el aumento y así sucesivamente me voy a ir yendo esta vuelta número 3 porque el anillo mágico es la primera, esta la segunda y esta la tercera vuelta. Entonces un punto solito, el aumento. Un punto solito, el aumento en el siguiente. Y bueno, voy en la mitad de la vuelta. Estos son sobrantes o más bien hilitos que yo he cortado previamente para rellenar. Porque esta técnica se puede hacer con algodón siliconado, vellón, con algodón acrílico o con estos mismos hilos sobrantes. Con esto voy a rellenar la esfera. Entonces, un aumento, un punto, me paso al siguiente, un aumento. Hola Julia Martínez, buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, ¿cómo está? Un aumento, un punto, un aumento. Y he finalizado la vuelta de aumentos, voy acercándome al marcador de puntos, un punto, un aumento. De hecho, la marca la puse aquí, como pueden darse cuenta. Entonces ya no voy a tener necesidad de ir quitándolo, poniéndolo, quitándolo y así. Es mucho más breve de esta manera, ponerlo afuera, miren. Un punto, un aumento, un punto y el aumento. ¿Cierto? Ahora sí, voy a empezar a dar 4 vueltas lisas. Ya tengo el tamaño, miren, ya tengo el tamaño que quiero. Ahora simplemente voy a dar 4 vueltas lisas, que es el cuerpo, esto, que son estas vuelticas de acá. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Todas estas vueltas las voy a tejer lisas sin aumentar. Ya es totalmente liso. Vamos a formar el cuerpo de la esfera precisamente, entonces tejamos esas vueltas lisas. Liso, miren, todo esto va a ir liso. Empezamos la primera vueltica lisa, punto por punto, sin volarme ninguno por el momento. Entonces vamos a ir formando y automáticamente el tejido se encoca, que es lo que necesito. Entonces vayan tejiendo sus vueltas, sus 4 vueltas lisas.
Van tejiendo sus 4 vueltas lisas, sin complicación. Simplemente van punto por punto. Van tejiendo sus vuelticas. Y recuerden que esto yo lo pongo para que me le dé resistencia al tejido. Esta es un alma, el mismo hilo crochet. Lo estoy utilizando o empleando, pero en otro color. Como alma. Como alma. ¿Sí? Me voy acercando al final de la vuelta número 1. Voy llegando al final de la vuelta número 1. Y empiezo la vuelta número 2. La vuelta número 2, dejen su like, su comentario, compartan, comenten. Y bueno, muy agradecido con ustedes nuevamente. Espero se esté entendiendo muy bien. Miren, estoy haciendo ya el cuerpo de la esfera. O de la semiesfera más bien, porque no es redonda del todo. No es totalmente redondita, pero miren, no es redonda del todo. De la semiesfera. Vamos a seguir avanzando entonces. Vuelta número 2, miren, empecé la vuelta número 2 lisa totalmente también. Son 4, recuerden. Llevo 2 con esta. Vuelta número 2. Entonces, niños, una vez más les recuerdo que esto ya no se teje, ya no se hacen aumentos. Ya no necesito aumentos, tengo el tamaño ideal de la esfera. Recuerden que estoy tejiendo sobre la pestañita trasera del punto, pero claro está que si ustedes quieren tejer con otra puntada lo pueden hacer, por ejemplo, tomando toda la pestañita, toda la cadeneta, también lo pueden hacer así. O incluso lo pueden hacer en otras puntadas, en punto alto, lo pueden hacer, punto medio alto también. Yo estoy simulando la puntada de la mochila, por lo tanto estoy empleando esa misma puntada para que haga juego con la mochila, ¿cierto? Con la puntada de la mochila, que quede parejo, miren. Esta puntada es igual a esta, solo que esta tiene más almas y tiene el cordón. Si yo quiero también puedo ingresar el cordón como alma, pero solamente estoy ingresando este hilo crochet. Entonces, por cierto, si alguien me quiere patrocinar, quiere que yo hable de sus hilos, lo pueden hacer. Me pueden patrocinar, me pueden, o sea, si ustedes quieren que yo hable, recomiende sus hilos, me pueden patrocinar. Entonces, estoy dispuesto a que me patrocinen si alguien lo desea. Tiene un almacén de hilos o algo, me puede patrocinar y yo hablo de sus hilos y tejo con ellos, por supuesto. Esa es la idea, ¿no? La idea del patrocinio es esa, que me apoyen, pero yo también los apoyo mediante la publicidad gratuita a su almacén o a sus hilos, como quieran. Si me quieren patrocinar, bienvenido esa oferta. Empecé la vuelta número 3, me entretuve tanto que ni les mencioné, miren. Empecé la vuelta 1, 2, la vuelta número 3 totalmente lisa. Empecé la vuelta número 3 totalmente lisa, esta también se hace lisa. Y va a llegar un momento en el que nos toque hacer disminuciones, ya les voy a mostrar cómo las hacemos. Hacemos esta otra vuelta que es la 4 y empezamos a hacer la disminución, las disminuciones.
Bien, finalizando la vuelta número 3. En este momento, ahora sí, miren, llegué al marcador de puntos, aquí está. Entonces este me marca el final de la vuelta. Me marca el final de la vuelta y voy a empezar la vuelta número 4. La última vuelta lisa antes de las disminuciones. No lo pueden olvidar. Son 4 vueltas lisas del cuerpo de la esfera. Miren cómo me va quedando. Miren la otra ya como quedó de bonita. Este es el llavero. Y ahora me queda esta vuelta lisa. La realizo totalmente lisa. Sigo avanzando punto por punto. Vuelta número 4 lisa. Vuelta número 4 lisa, sin aumentos. Vamos avanzando una vez más hasta finalizar esta vuelta número 4 lisa. Y he descubierto de algo, y es que en la siguiente vuelta voy a hacer las disminuciones, pero voy a cortar las almas de una vez. Entonces, al finalizar esta vuelta, este hilo va a desaparecer, lo voy a cortar. Y simplemente me pongo a hacer las disminuciones y eso es todo. Voy a hacer disminuciones después de esta vuelta, pero por ahora seguimos liso. Una vuelta lisa esta. Miren cómo me va quedando, totalmente lisa, sin aumento, sin disminución, sin nada raro o sin nada extraño. Bien, muchas gracias. Y usted, estoy de maravilla. Estoy contento aquí enseñándoles a hacer algo que a lo mejor ustedes no sabían hacer, o si lo saben hacer pues perfecto, ya muy bien. Pero como siempre, hay personas que saben, hay otras personas que no saben, entonces hay que tener esa empatía con esas personas que no saben cómo hacer o cómo no, o cómo tejer estas esferitas. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Mi amiga Julia Martínez, gracias por comentar. ¿Cómo van sus hijos? Cuénteme a ver cómo van. Su familia. Vamos, bueno, final de la vuelta número, todavía me falta un tramito. La última vuelta 4, lisa, antes de empezar a hacer las disminuciones. Bien, 2 punticos más, 1 y 2. Perfecto, he llegado al final de la vuelta, miren. El marcador de puntos me señala el final. Ahora simplemente voy a cortar estas almas, las voy a cortar. Aquí ya van a desaparecer. Perfecto, ya. Ya no voy a trabajar con este hilo, simplemente trabajo con el hilo terracota y voy a proceder a hacer disminuciones. ¿Cómo hago las disminuciones en esta oportunidad? Bueno, les cuento que yo siempre me vuelo un punto de por medio, entonces ignoro este, me paso al siguiente y eso es todo. Simplemente voy a ir haciendo puntada de por media, uno, me vuelo esto, me paso al siguiente, me vuelo un punto de por medio, me vuelo este, me paso al siguiente. Y como pueden darse cuenta, el tejido se va cerrando automáticamente. Miren, se va cerrando. Entonces, por eso corté el hilo para que no se me viera al momento de hacer las disminuciones. Entonces, me vuelo un punto de por medio, me lo ignoro, lo salto, paso al siguiente y tejo. Vuelo este, paso al siguiente, me vuelo este, paso al siguiente. Esta la vamos a hacer en esta vueltica, esta disminución. En la siguiente voy a tejer recto con los puntos que me queden. Me vuelo este, paso al siguiente y en esta vuelta voy a rellenar, ir rellenando, paso este, me vuelo este, paso al siguiente, me vuelo este, paso al siguiente y lo tejo. Este lo ignoro, paso al siguiente, lo tejo. Y miren, si se dan cuenta, él se va quedando cerradito, procedo a rellenar con estos sobrantes. Bueno, esto de hecho lo saqué, recuerden, lo acabo de sacar, pero si ustedes tienen sobrantes de hilos o lanas, les puede funcionar perfectamente. Miren, yo simplemente voy rellenando para aprovechar este material, aprovecharlo al máximo.
Entonces este es un llamado también a que ustedes aprovechen sus hilos, los sobrantes que tengan en casa y van llenando su tejido, por supuesto, con este algodón, estas hebritas del crochet o la lana también les sirve. Entonces yo sigo avanzando. Ahora sí voy a seguir avanzando, punto de por medio, recuerden. Me vuelo un punto, paso al siguiente, lo tejo. Este me paso al siguiente, lo tejo. Paso este, lo tejo. Y así, miren, solamente es una vueltica. Ahora, esta vuelta la voy a tejer totalmente lisa, sin disminución. Entonces, punto por punto voy a ir tejiendo. Punto por punto, tejo simplemente esto. Y como pueden darse cuenta, al no tener almas, esto va a quedar mucho más bajito. Esto acá queda mucho más bajito. Entonces ya es más... Ok, esto es un punto... Aquí hice un punto deslizado y es un punto bajo. Recuerden, un punto de... Perdón, ¿qué estoy haciendo? No, es punto por punto. Cierto, ya esta vuelta es simplemente ir tejiendo punto por punto. Ahí me disculpan por el movimiento de la cámara. Entonces, punto que vean, punto que tejen en esta nueva vuelta. En la vuelta anterior simplemente me volé un punto de por medio, aquí ya no. Aquí simplemente voy a ir tejiendo punto por punto. Y esto va quedando hermoso porque son, son muy lindas estas bolitas. Miren cómo quedan de cute, como dicen por ahí. Super cute, miren. Muy tiernas quedan estas esferas. Ustedes las pueden hacer de colores, con los colores que quieran, con diseño, con figura. Con todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer. Esto es lo bueno de estas mochilas Guayú, que nos permiten hacer variedad de cosas. Las mochilas Guayú son muy hermosas realmente. Y después de esta voy a hacer otra disminución. Después de esta vuelta voy a hacer la última disminución. Y voy a tener que ir rellenando también, por supuesto, para que no se me vaya a hacer más complicado en la siguiente vuelta. Miren, entonces yo dejo ahí y traigo más relleno. Voy a ir trayendo más relleno para, obviamente, mi tejido. ¿Sí? Mi relleno, que es el mismo hilo crochet, lo voy a emplear como relleno. Pero pueden utilizar, les recuerdo, el algodón siliconado, el vellón, algodón sintético, ¿qué más? ¿Qué otros nombres tienen estos productos? El producto del algodón. Esto tiene muchos nombres. Bueno, aquí se me dificulta un poco por lo que ya está un poquito tupido. Entonces yo no necesito, creería que no necesito todo eso. Voy a ir mirando para que me quede bien el relleno. No me quede faltando ni sobrando. O sea, que quede bien redondito en lo posible. Que me quede bien tupidito, pero sin exagerar, porque ya después no queda bien, que digamos. Ok, aquí voy abriendo espacio para ir llenando con más de mi relleno, con mi rellenito de el mismo hilo crochet. Supremamente agradecido con Dios ante todo, que me ha dado la oportunidad de estar vivo este día, de poder hacer cosas, tener buena salud. Entonces ustedes deben ser muy, 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 muy agradecidos con lo que tienen, con lo poquito o mucho que tienen. Siempre hay que agradecer porque realmente esto es una oportunidad que
nos da la vida de poder hacer cosas maravillosas con nuestras manos. Esto es un talento que tenemos y que ustedes pueden también tener, no solamente en el tejido, hay muchas ocupaciones que podemos hacer. Listo, ya no necesito más, simplemente ahora tomo mi crochet, ya rellené con lo que más podía, ya no necesito más. Por ahora, creería yo pues que no necesito más, voy a ir mirando. Entonces, voy a ir tejiendo punto por punto esta vuelta, tomando un puntito. Miren, simplemente ingreso la aguja del crochet punto por punto en esta vuelta. Dejen su like, su comentario, compartan, comenten. Eh, si alguien me quiere patrocinar con sus hilos, también se lo agradecería. Sería una oportunidad para mí porque precisamente el patrocinio creería yo que es por mostrar su producto en mis videos. Entonces podrían hacerlo también. Ahí está, miren, llegamos al final de la vuelta. Y ahora vamos a la última vuelta de disminución. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente me vuelo un punto, miren. ¿Cómo sé que terminé la vuelta? Por el marcador, miren. El marcador, ¿dónde está? Miren. Entonces, empiezo la última vuelta de disminución. Voy a hacer un punto de por medio. Lo voy a saltar. Este no lo tejo. Me paso al siguiente. Lo tejo. Este me lo vuelo, me paso al siguiente. Lo tejo igual. Este me lo vuelo, me paso al siguiente. Y esta ya es la última vuelta en definitiva de esta esfera. Entonces, supremamente feliz porque me están quedando muy bonitas estas esferas. Precisamente esto hay que esconderlo porque esto no me gusta que se vea. Ok, ahí está. Esa es la alma que usé en color. Entonces, si ustedes quieren utilizar el mismo color de alma, también lo pueden hacer. Me paso al siguiente. Recuerden volarse en un punto siempre e ignorarlo. Miren, este no lo tejo, me paso al siguiente, lo levanto con el crochet para que sea mucho más fácil de tejer. Porque como el punto está muy apretadito uno de otro, muy pegadito uno de otro, ya es más complejo y como son menos puntos, entonces ustedes simplemente lo levantan, miren, lo levantan. ¿Se dan cuenta? Miren, lo levantan. Aquí, ¿qué pasó? Acá se me soltó. No pasa nada, aquí se me soltó, miren. Este punto no lo tejo, me paso al siguiente, pero lo levanto para que sea mucho más fácil de agarrar. Lo tejo en punto bajo, recuerden. Este no lo tejo, pues levanto el siguiente, miren, lo levanto. Lo levanto para que sea mucho más fácil de tejer. Y lo tejo. Y ya me van quedando muy poquitos, definitivamente sí me van quedando ya muy poquitos puntos. Entonces la esferita va quedando más cerradita. O esta semiesfera porque realmente no es perfecta del todo, pero bueno, ahí está. Bueno, yo creería que yo acá puedo. Voy a ver si puedo rellenar un poquito más porque siento que acá puede haber un espacio para un poquito más de relleno. Como les digo, no hay que exagerar, pero cuando ustedes sientan que pueden meter más relleno, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces yo lo hago porque siento que me queda un poquito de espacio precisamente para el relleno y que la esfera me quede bien elaborada. A ver, sin perder el punto. Hay que tener mucho cuidado de no perder el punto. Miren, entonces yo voy rellenando, ya no puedo, ya no necesito ni puedo meter más, ya está justo, miren, ya no puedo meter más. Ya la esfera prácticamente está lista, llena de hilo. Miren, entonces ahí agarré el puntito. Recuerden que hay que poner cuidado de agarrar el punto.
Ahí lo tengo en el crochet. Y simplemente yo voy haciendo, ya este marcador no lo necesito, lo voy a quitar. Ok, miren, ya la esferita prácticamente va tomando su forma. Y recuerden levantar volarse en un punto, no lo tejen, tejen en el siguiente, pero lo levantan. Y ahora sí lo pueden tejer. Ignoro este, levanto el siguiente. Este lo ignoro, levanto el siguiente. Ahora sí, he terminado esta vuelta. Vamos a dar una lazada. Pasamos por el anillito. Cortamos esta hebra, esta hebra larguita. ¿Cierto? Ya tengo mi hebra. Saco, escondo ese punto. Escondo esa hebra muy bien. Miren, entonces esto yo lo puedo ir llevando dentro del... A ver, me ayudo de mi agujita capotera. Así, miren, así me queda esto. Ya recojo esto, mi mochila. Aquí tengo mi llavero. Mi llaverito. Entonces tomo precisamente este hilo. Y voy a ir ocultando esta hebra que me quedó. Que no gusta en lo absoluto. A mí no me gusta esta hebra. Que me quede esa hebra ahí. Entonces yo simplemente voy escondiendo lo que más pueda esa hebra y hasta donde yo quiera, por supuesto, y considere que queda bien. Miren, simplemente es ir dando puntaditas y como es el mismo tono del hilo, entonces es mucho más breve, del tejido, perdón, es mucho más breve. Y ahora simplemente esta hebra la voy a llevar, si yo quiero la llevo por encima o la llevo por acá. Miren, la llevo acá. No aprieten mucho, es muy importante que esto no quede muy apretado. Ok, ahí está. Miren a mis esferas cómo quedaron. Yo simplemente corto esto. Corto esto. Y ahora sí he terminado mi bello accesorio. No sé cómo lo ven ustedes. Mi bello accesorio. Yo después recuerden que yo tengo por acá un hilito que no me gustó mucho. Este hilo yo lo quemo después. Y así tengo totalmente terminada mi decoración. Miren qué belleza. Ay, me encantó. Divino. Ay, qué bello, miren. Espectacular. Nunca había visto una mochila tan linda como esta. Mentiras, no. Tampoco voy a ser arrogante, no. Por supuesto que no. Simplemente me pareció muy lindo. Parecen como cerecitas. Cierto, espero se esté viendo muy bien en cámara. Hola Nadia, Elizabeth Borrero, Julia Martínez, Argenis Guerrero. Muy lindo, me gustó mucho el tejido. Hermoso, ¿cierto? Alba Fanny. Argenis Guerrero, gracias, profe, por compartir tus conocimientos de cómo tejer las mochilas. Gracias totales, saludos. Así he finalizado esta decoración. Me encantó, realmente quedó muy lindo esto. No sé, quedó muy coqueto esto, este detallecito acá. Entonces muy agradecido con ustedes, niñas, por asistir al directo. Muchas gracias, Argenis Guerrero. Amparo Vergara, un saludito para Amparo Vergara. Buenos días, siempre trato de verlos en vivo, pero me es difícil. Te felicito por tu trabajo 100%. Nadia Guerrero, Nadia WhatsApp. Muchas gracias Nadia WhatsApp por el comentario. Y ahora sí me despido de ustedes por el día de hoy. Muchas gracias por estar en el directo. Y bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo, muy agradecido con ustedes por el apoyo tan inmenso que me han dado.
Entonces nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios no lo permite, por supuesto, y pongan en práctica esto que quedó tan lindo, este llavero. Y si tienen alguna inquietud, dejen sus comentarios en el directo, compartan, comenten, regálame un like y sobre todo suscríbete al canal para llegar a los 10.000 suscriptores y poder subir historias, que es mi próximo paso a seguir. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad, si Dios nos lo permite. Esto es el alma que se me quedó viendo un poquito ahí. Pero bueno, así me quedaron las esferas, ya las voy a dejar así. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por el apoyo, dejen su like. Nos estamos viendo próximamente para otros tutoriales, videos directos, más que todo, que es lo que he estado haciendo ahora último. Entonces, aquí me reporté con ustedes el día de hoy, para que de pronto no vayan a decir que es que tengo el canal abandonado, no. Simplemente que estoy haciendo directos. Estos directos quedan guardados en la página de YouTube, precisamente en mi canal quedan guardados en la sección de en vivos. Ustedes encuentran todos los en vivos que he estado haciendo durante todo este tiempo. Y hasta la próxima entonces. Muchas gracias, bendecido día para todos. Aprovechen, pónganse a tejer si están tristes, aburridos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Ahora sí los dejo a todas ustedes. Chao, Belsi Méndez, Flor Muñoz. Belsi, gracias por el comentario, Flor Muñoz, y a todas las niñas del canal. Muy amables y muchas gracias.